o índice de precios al consumidor. Dice, examina la variación de precios de una canasta de bienes y servicios representativa de consumo de los hogares durante un periodo específico. Cuando habla de una canasta de bienes y servicios, jóvenes, se refiere a una canasta representativa, se refiere a varios bienes y servicios. Por ejemplo, la papa, el aceite, la carne, el azúcar, los pasajes, la salud, la educación. Una canasta representativa, ¿ya? Una canasta representativa quiere decir un conjunto de bienes y servicios que se dice representativa, jóvenes, porque son productos que consume la mayor cantidad de la gente. Muchas veces nosotros confundimos, jóvenes, cuando hablamos de una canasta o hablamos de bienes de consumo, solamente a a los productos alimenticios, ¿ya? Me refiero, por ejemplo, a la carne, el arroz, a la papa, etcétera, ¿ya? Cuando hablamos de una canasta, se toma en cuenta también otros bienes, jóvenes. Por ejemplo, la ropa, los pasajes, la electricidad, el agua, etcétera, ¿ya? Es una canasta de bienes y servicios que sea representativa. No se toma todos los bienes, pues sería imposible, joven, ¿ya? Pero se trata una canasta donde represente. Y el IPC nos muestra si los precios suben o los precios bajan, jóvenes, ¿ya? Y esta canasta, jóvenes, nos mide la inflación. Nosotros, la inflación ya sabemos que es la alza generalizada de los precios. Entonces, el IPC nos da las pautas para ver la inflación, ¿ya? Dice, características del índice de precio al consumidor. Dice, mire, canasta de bienes y servicios. La canasta incluye bienes y servicios, no solamente bienes, jóvenes. También estamos hablando de servicios, de energía eléctrica, no sé, de las telecomunicaciones, etcétera, ¿ya? Y los hábitos de consumo de una familia promedio, como alimentos, vivienda, transporte, salud, educación, ocio y otros. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en que tiene que ser una canasta y no solamente, por ejemplo, la papa, la cebolla, etcétera? Porque muchas veces nosotros escuchamos a nuestras mamás, por ejemplo, cuando van al mercado y dicen, los precios están por las nubes. Lo que costaba la carne de pollo antes 15, ahora cuesta 20, ha subido el 30%. El azúcar, el aceite ha subido una barbaridad. Y el gobierno dice que no ha subido. Fíjense, no voy al mercado, antes lo que compraba con 100, ahora necesito 200. Entonces eso quiere decir que los precios han subido el 100%. Y el gobierno dice que solamente ha subido el 10%. ¿Por qué es eso, joven? Porque el gobierno, mediante el INE, toma una canasta de bienes y servicios, no solamente los alimentos, ¿ya? Y hay algunos bienes que no suben, jóvenes, y otros que suben demasiado, ¿sí? Entonces, como se saca un promedio, jóvenes, entonces el IPC posiblemente no esté reflejando lo que las mamás lo ven cuando van al mercado, ¿ya? Obviamente que el gobierno muchas veces esto lo hace también no lo hace con buenas intenciones, joven, porque al gobierno no le conviene mostrar que haya una alza digamos, del 50% porque es una alza alarmante, ¿no es cierto? Entonces prefieren decir que la alza sea del 10%. Ahora, no quiere decir, jóvenes, que estén manipulando la información. Quiere decir que se los da un peso específico a cada uno de los bienes y posiblemente se los da a unos más que a otros. Y esto, como no suben todos los bienes, entonces posiblemente el promedio por eso sea menor. Base de referencia, jóvenes. Miren, base de referencia. El índice de precio al consumidor se toma como año base, como referencia. Se calcula tomando un año base. Por ejemplo, para ver el índice de precio del consumidor, vamos a tomar como año base la gestión 2023 o la 2024 o la 2019. Tenemos que tomar un año base, a eso se refiere. ¿Cuánto estaba el precio de la papa el año 2019? De la papa y de todos los bienes, ¿no es cierto? ¿Y cuánto está ahora? ¿En cuánto ha subido? Ya tenemos que tomar un año base. Si no, ¿cómo vamos a poder comparar? ¿Ya? Mire, si tomamos un año base como referencia y se mide la variación de los precios en comparación con ese año base. ¿Cuánto costaba la gestión 2022? ¿Cuánto cuesta ahora? Ha aumentado el 10%, el 5%, el 2%, etcétera. ¿Ya? Frecuencia. Se calcula y publica generalmente de forma mensual, ¿ya? Estos datos, jóvenes, los hace aquí en Bolivia el INE, ¿ya?
El IPC se utiliza utilizando la siguiente fórmula. Miren, costo de la canasta del año actual, costo de la canasta de la gestión 2025. No podemos hacerlo, no hemos acabado el año. Tendríamos que tomar, podemos hacer, pero hasta febrero, por si lo podemos hacer mensual, ¿sí? De febrero del 2025. Sobre la canasta del año base. ¿Cuál va a ser el año base? Nosotros veamos, pues. ¿Cuánto era en la gestión 2023? Ese va a ser el año base, ¿ya? Por ejemplo, si el costo de la canasta de bienes y servicios actual es de 1.200 bolivianos y del año base sería de 1.000, por ejemplo, 1.200 estamos diciendo el 2025, 1.000 estamos diciendo, por ejemplo, el 2023, entonces sería el año que estamos tomando en cuenta dividido entre el año base y multiplicado por 100, ¿ya? En este caso me da 120. Si es 120, decimos que el IPC ha subido el 20%. Parecido a cómo tomábamos en cuenta, si recuerdan de qué estábamos hablando en la anterior clase, estábamos hablando de qué. Del PIB. Del PIB real, ¿no es cierto? Indica que los precios han aumentado en un 20% desde el año base, ¿ya? Si el resultado hubiera sido 100 jóvenes, entonces no hubiera, el incremento del precio hubiera sido cero. Si hubiera sido menos de 100, entonces los precios en vez de subir hubieran bajado, ¿ya? Veamos un ejemplo, jóvenes. Supongamos que la canasta de bienes y servicios en un hogar típico incluye los siguientes productos. Esto es un ejemplo, jóvenes. Nosotros en forma aislada no podemos decir, por ejemplo, la familia A va a tomar estos bienes, ¿ya? Va a tomar, por ejemplo, el pan, la leche, los huevos y la manzana. Y la familia B no va a tomar esos productos, va a tomar otros productos. Por ejemplo, va a tomar, no sé, la verdura, la carne de pollo, etcétera, ¿ya? Entonces, no, eso no, no podemos nosotros tomar los productos que nosotros queramos, ¿ya? Sino esos productos ya están dados, jóvenes. Como el INE toma una canasta representativa que representa a toda la sociedad. No puede ser unos bienes para unos y unos bienes para otros, porque si sería así, yo tomaría, por ejemplo, los alimentos para una familia y para los otros los servicios. Entonces el IPC va a ser diferente. Y estas, como son cosas macros, jóvenes, tienen que ser generales, tienen que responder a todo al país. Por lo tanto, tienen que ser los mismos bienes. Y aquí estamos poniendo un ejemplo, no son los únicos, dicen aquí estamos poniendo solamente bienes, pero el IPC también se toma en cuenta servicios. Simplemente esto como ejemplo, ¿ya? Tenemos el producto, aquí por ejemplo el pan, la leche, los huevos y las manzanas. En otra columna tenemos las cantidades y tenemos los precios para la gestión 2023 y los precios para la gestión 2024. Bueno, podemos darnos cuenta, por ejemplo, que el pan costaba 1 boliviano en la gestión 2023 y en la gestión 2024 cuesta 1,10, que ha tenido sin duda un incremento, ¿ya? El litro de leche, el precio era de 2, ahora en la gestión 2024 es de 2,20, también ha aumentado. Los huevos costaban 3, ahora cuesta 3,30, y las manzanas costaba 4, ahora cuesta 4,40, ¿ya? Primero tomamos entonces la canasta, vemos los precios que eran las gestiones y después calculamos el costo de la canasta para ambos años. Costo de la canasta en la gestión 2023, tendríamos, la cantidad son 10 panes por una unidad, ¿no es cierto? Entonces, más 5 litros de leche por el precio de 2, que estamos haciendo solamente para la gestión 2023. Lo mismo los huevos, 2 docenas de huevos a 3 bolivianos y 4 kilos de manzanas a 4 bolivianos. Eso nos da, si hacemos las sumas y restas, me da 42. En cambio, para la gestión 2024, los mismos productos, la misma cantidad, lo único que está variando es el precio. Tendríamos 10, ya no por 1, para el pan. 10, pues si no ya sería por 1,10. Para la leche lo mismo, 5 ya no sería por 2, sino por 2,20. De los huevos similar, 2 docenas a 3,30 en vez de 3, y las manzanas a cantidad de 4 kilos por 4,40, ya no por 4. Fíjense entonces, para el costo de la canasta, la gestión 2023 me da que es 42 bolivianos, por ejemplo, y el costo de la canasta para la gestión de 2024 es de 46. ¿Por qué no es la misma, jóvenes? ¿Por qué para la gestión 2023 es 42 y para la gestión 2024 es 46? Obviamente que es diferente
diferente porque los precios de los bienes son mayores. Pero si yo veo 42 a 46, estoy hablando de valores absolutos. Y la fórmula me dice que tengo que sacar en valores porcentuales. Por lo tanto, tengo que utilizar la fórmula. ¿Ya? Paso 3, para calcular el IPC, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se calcula utilizando la fórmula. El costo de la cesta del año actual, de la gestión 2024, con el costo de la cesta de la gestión anterior, en este caso sería de la 2023. Todo eso lo vamos a multiplicar por 100, ¿ya? Suponiendo que el año base sea la 2023, entonces vamos a tener, si sacamos solamente para la gestión 2023, fíjense, en el IPC sería 42, entre 42 multiplicados por 100 me da 100. No estamos haciendo no estamos comparando con año anterior, ¿ya? Pero para la gestión 2023, jóvenes, piensen para gestión 2024, perdón. Piensen en el precio de las manzanas, la gestión 2023, el IPC era 42 y la gestión 2024 es 46. Entonces sería, para la gestión 2024 sería 46,20 dividido entre lo que era el año base, que era la gestión 2023, que sería 46,20 dividido entre 42 multiplicado por 100, que me da 110. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo interpretamos que se ha incrementado en un 10%? Eso me dice la fórmula. Miren, inflación. El aumento del índice de precio al consumidor de 100 a 110 indica que hubo una inflación del 10% entre el 2023 y el 2024 durante ese periodo. Ustedes dirán, ¿por qué me pone aquí inflación y no IPC? Porque la inflación se toma fundamentalmente tomando como base el índice de precios al consumidor. Este IPC es el que me muestra cuánto ha sido la inflación que tiene un país. Porque la inflación no nos podemos inventar, joven. ¿Cómo determinamos la inflación? Mediante el IPC. Fíjense aquí, el IPC me está mostrando, tomando el año actual con el año base, que ha habido un incremento de los precios del 10%, por lo tanto podemos confirmar o podemos concluir que la inflación ha sido del 10%. Ahora, fíjense en que la cesta, jóvenes, no estamos hablando de un solo bien, porque la inflación me dice generalizada de todos los precios, ¿ya? Así determinamos entonces, fíjense, en el IPC me sirve para determinar cuánto ha sido la inflación en un periodo de tiempo determinado. En este año, como estamos hablando de la inflación, jóvenes, tenemos que tomarle en este ejemplo, estamos tomando la gestión 2023 con relación a la gestión 2024. ¿Lo podemos hacer mensual? Sí, jóvenes. ¿Cuánto ha sido la inflación del mes de enero con relación al mes de febrero? Si hacemos solamente de febrero con enero, podemos decir cuántos son los precios en la gestión 2000 en febrero. Es por ejemplo, si hubiera sido tomando este ejemplo, en febrero los precios han sido 42, perdón, en febrero los precios han sido 46,20 y en enero ha sido 40. Entonces, el mes de enero con relación a febrero ha habido una inflación del 10%, ¿ya? Lo podemos hacer y lo podemos hacer también en forma acumulativa. ¿Cuánto ha sido en enero? ¿Cuánto ha sido en febrero? ¿Y a cuánto ha llegado en toda la gestión? ¿Ya? Entonces ya hemos visto, jóvenes, que el IPC me sirve para medir la inflación, ¿ya? Me sirve para tomar de base cómo determinamos la inflación. ¿Y qué es la inflación, pero, joven? Nosotros, fíjense, estamos actualmente en un periodo inflacionario, jóvenes. Ya vamos a ver, fíjense, aquí tenemos tres tipos de inflación. Pero veamos primero qué es la inflación. La inflación es, ya les había dicho, es el alza generalizada y sostenido de los precios, de todos los precios. Cuando decimos generalizado, jóvenes, estamos diciendo el alza de todos los bienes y servicios, ¿ya? Por eso decimos que el alza es generalizada. Por eso decimos que el alza tiene que ser de todos. Si solamente sube un solo bien, jóvenes, entonces no podemos hablar de inflación. Y fíjense en que el IPC toma una canasta representativa de la mayor cantidad de bienes y servicios, ¿ya? No dice el alza del bien A solamente, ¿ya? Sino habla del alza de un conjunto, de una canasta de bienes y servicios, ¿ya? Por eso se dice generalizar. ¿Y por qué se dice sostenida, jóvenes? Se dice sostenida porque no puede ser, si hoy día sube el precio y mañana baja el precio, o esta semana sube el precio y la otra semana baja, no podemos hablar de inflación, ¿ya?
tiene que ser sostenida, que se mantenga en el tiempo, ¿ya? Se mide comúnmente mediante el índice de precio al consumidor, ya les había dicho, el IPC nos sirve para medir cuánto es la inflación, pero también puede medirse a través de otros índices de precios como el deflactor del PIB, ¿ya? El deflactor del PIB ya hemos visto en la anterior clase, jóvenes. El deflactor del PIB es cuando tomamos un año base y este deflactor del PIB es el que me hace que no se tome en cuenta la distorsión que ha tenido el crecimiento del Producto Interno Bruto por el incremento de los precios, ¿ya? En otras palabras, el PIB real. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Tenemos tres tipos de inflación, joven. Tenemos una inflación moderada, tenemos una inflación galopante y una hiperinflación. Ustedes, jóvenes, toda su vida, yo me atrevo a decir con seguridad, que solamente conocen aquí en Bolivia la inflación moderada. Porque fíjense, desde la década del 85 al 89, con el gobierno del doctor Paz, jóvenes, el 85, el último gobierno del doctor Paz, con el 21060, ahí estábamos en un periodo de hiperinflación con la última, jóvenes. Y yo les digo que ustedes no conocen solamente más que la inflación moderada, porque a partir de la gestión 90 aproximadamente, después que ha terminado el doctor Paz, su gobierno, jóvenes, ya teníamos una economía saneada, estable, ¿ya? Donde la inflación no superaba los dos dígitos. Los dos dígitos quiere decir que es menor al 10%, el 9% menos de dos dígitos, ¿sí? Más del 10%, dos dígitos, ¿ya? Entonces ustedes fíjense, póngase que han nacido en el 90, ya tienen menos de 30 años, por lo tanto tienen, no sé, no han conocido otra inflación, ni la galopante siquiera, ¿ya? Entonces, la inflación moderada, jóvenes, ¿qué quiere decir? Incrementos lentos y predecibles en los precios, típicamente es un dígito anual. Es una inflación que es moderada, es una inflación que es controlada, es una inflación que me muestra que la economía del país está estable, es una inflación que me muestra que los precios, que el poder adquisitivo no tiene una pérdida considerable de los precios, ¿ya? Que nosotros lo podemos predecir. El precio ahora cuesta 100, a fin de año posiblemente cueste 105, ¿ya? Que es controlable, ¿ya? Otra inflación, jóvenes, que ya es preocupante. Posiblemente, jóvenes, lo más probable, según la tendencia económica que está, jóvenes, es que en esta gestión 2025 pasemos de la inflación moderada que nosotros conocemos, que es menor al 10%, a una inflación galopante. Fíjense en que el gobierno, jóvenes, para la gestión 2025 ya está hablando que la inflación va a llegar por lo menos al 10%. Lo oficial es eso, jóvenes, lo que está diciendo el gobierno. Y una inflación galopante es totalmente diferente que una inflación moderada. Ya es preocupante, jóvenes. Fíjense, aumento rápido y significativo de los precios, jóvenes. Ustedes cuando van al mercado están viendo que los precios están aumentando todos los días, ¿sí? Que lo que costaba hoy día 10 mañana cuesta 11, jóvenes, ¿sí? O más de 11, más del 10%. Entonces, fíjense, estamos hablando de una inflación que es mayor a un dígito, ¿ya? Dos o tres dígitos anuales, que va a ser la inflación más del 10% en la gestión 2025. Eso quiere decir que lo que costaba el 1 de enero 100 bolivianos, el 31 de diciembre va a costar más de 110, eso está diciendo. Puede ser 120, 130, 140, dos dígitos, ¿ya? Dos dígitos. Entonces esta inflación ya es preocupante, joven. Aquí ya se pierde la confianza en el país, ya se pierde la confianza en el papel moneda. Ya no queremos tener papel moneda. En una inflación moderada, por ejemplo, jóvenes, ustedes saben que la economía estaba bolivianizada. Todo el mundo tenía boliviano, no se hacía problema en tener bolivianos. Ahora, ¿qué hace la gente, joven? Si tiene un poquito de dinero, ya no lo tiene en boliviano, se compra dólares, joven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no hay confianza en la moneda nacional. ¿Por qué? Por la pérdida del poder adquisitivo, porque esa misma cantidad de dinero no le va a alcanzar para comprar las mismas cosas. Fíjense, si el gobierno está diciendo que va a ser la inflación del 10%, economistas independientes estiman que la inflación va a ser mayor al 20% en la gestión 2025. Mayor al 20%, más del doble de lo que está
diciendo el gobierno. Bueno, esperemos llegar a fin de año y que ojalá no se cumplan las predicciones que hace la parte privada, ¿ya? Y que si la inflación fuera menor al 10% mejor, joven. Porque cuando hay inflación, los más perjudicados es la gente humilde, jóvenes. Fíjense que aquí hay que tomar en cuenta algunos aspectos que son básicos, ¿ya? Si suben los precios jóvenes en mayor proporción, los que más se perjudican son la gente que gana menos, que la gente que no tiene dinero. Los que tienen recursos, clase media, clase alta, jóvenes, no les va a afectar de la misma manera de los que no tienen, joven. Si sube el precio de la carne, por ejemplo, no sé, a 50 bolivianos el kilo, la clase media o la clase que tiene dinero va a poder consumir carne, ¿sí? Pero la gente humilde no va a tener la posibilidad de consumir. ¿Por qué? Porque sus recursos no los va a alcanzar. Entonces, ¿quiénes son los más perjudicados? La gente humilde. Ahora ustedes van a escuchar, jóvenes, y aquí hay que tomar esto en cuenta. La central obrera está pidiendo un incremento mayor del 20% del incremento salarial. ¿Por qué? Porque está diciendo que la inflación va a ser mayor del 20%. Entonces, ¿qué está diciendo el gobierno? Va diciendo, ustedes me tienen que imponer de incremento salarial un incremento por lo menos del 20%. ¿Para qué? Para que yo pueda comprar con el incremento salarial la misma cantidad de los bienes y servicios, por lo menos que compraba anteriormente, ¿sí? El razonamiento está bien, joven. Están pidiendo que los den, que para que no tengan una pérdida del poder adquisitivo. Pero hay un pero, joven. El gobierno para poder dar un incremento salarial, ¿por qué no del 50, jóvenes? ¿Por qué no del 100? ¿Por qué no duplicarle su sueldo? Si ganaban 3.000, ¿por qué no decir que paguen 6.000? Porque este incremento de sueldo, si se da el 20, el 10 o el 50 o el 100, jóvenes, si no estás respaldada por la producción, jóvenes, si no producimos en la misma proporción, esto me va a generar inflación, jóvenes, porque la inflación es un fenómeno monetario, jóvenes, ¿ya? Fíjense, ya ha salido el mensaje que se va a acabar dentro de 10 minutos la clase. Ya sabemos, nos tenemos que volver a conectar, ¿ya? Entonces, la inflación galopante, jóvenes, ya es una inflación preocupante, ¿ya? Tenemos que tener cuidado. Y la hiperinflación, joven. La hiperinflación ya es una inflación que ya no es controlable, ¿sí? Aumentos extremadamente rápidos y descontroladas en los precios. Más del 50% mensual, joven. ¿Qué quiere decir eso? Que si la roba de papa el mes de enero cuesta 15 bolivianos, el mes de febrero va a costar más de 15, joven. Eso quiere decir. Esto quiere decir que ya no va a haber confianza en la moneda en lo absoluto. Esto se tenía antes de que entre el doctor Paz en su último periodo de mandato, joven. Les he comentado posiblemente. Le han quitado 6 ceros a la moneda. Lo que era antes 1.000.000 ahora es un boliviano. Yo siempre lo pongo ese ejemplo para que vean cuál es la reacción. Fíjense, en un pan cuesta un boliviano, jóvenes. Si yo lo aumento los 6 ceros que le han quitado, un pan antes costaba 1.000.000. Si lo aumentamos 6 ceros, ¿sí? Entonces, cuando hay hiperinflación, jóvenes, el dinero ya no tiene, el dinero, te hablan del papel moneda, ¿ya? Ya no puedo comprar las mismas cosas, ¿ya? Entonces ya no tengo confianza en el dinero. Entonces, ahí, ¿qué hace la gente? Porque la gente reacciona, porque tiene que tratar de mantener por lo menos el poder adquisitivo. Compra bienes, sí, es preferible tener azúcar en mi casa y no el papel moneda, jóvenes, ¿ya? Compro dólares. ¿Por qué? Porque los dólares son activos financieros, igual que comprarme cualquier cosa, comprarme un auto para trabajar o comprarme dólares, son activos financieros. Entonces, hiperinflación. Ojalá no lleguemos a eso, jóvenes. La Argentina estaba a punto de entrar a un periodo de hiperinflación. Ha entrado Milei y más bien la ha controlado, ¿ya? Inflación de demanda. Ocurre cuando la demanda de bienes y servicios excede la capacidad productiva de la economía. Ejemplo, aumento del gasto público y privado. Aumento del gasto público quiere decir, jóvenes, que el gobierno con los impuestos paga, por ejemplo, sueldos, ¿sí? Y no es lo mismo pagar los sueldos a 10 que a 20, joven. ¿Qué hace el gobierno, jóvenes? ¿Por qué aumenta el gasto público? Por ejemplo, en servicios personales, porque contrata más gente de la que necesita, jóvenes. Ya les he puesto el ejemplo de la universidad miles de veces.
En la universidad se necesitaría tener 300 administrativos y tenemos 900 jóvenes. Eso es un excesivo gasto público. Y para pagar a ese personal, tiene que aumentar la producción. Y si no aumenta la producción, tiene que imprimir billetes, jóvenes. Y si esos billetes no tienen respaldo, genera inflación, ¿sí? Genera inflación. Inflación de costos, jóvenes. Resulta del incremento de los costos de producción, como salarios y precios de materias primas. Suben todos los precios, jóvenes, ¿sí? Ya los trabajadores ya no van a ganar 3.000 bolivianos, ahora están pidiendo incremento, ahora van a ganar 5.000. Si no hay aumento de la inflación, los precios, los costos que tiene que gastar el gobierno aumentan, ¿sí? Los precios de las materias primas. La materia prima, no sé, la madera costaba 10, ahora cuesta 20, ¿sí? Ejemplo, aumento en los precios del petróleo, ¿ya? Y tenemos una inflación estructural causada por la rigidez en la estructura económica y en los mercados laborales. Ejemplo, falta de competencia en ciertos sectores. Yo por eso les digo, jóvenes, siempre tenemos que ser eficientes. Si nosotros no somos eficientes, jóvenes, vamos a tener problemas. El gobierno, jóvenes, interviene en la economía, se caracteriza por ser ineficiente, jóvenes, ¿sí? ¿Ineficiente en qué, por ejemplo? ¿En qué estamos con crisis ahorita? No hay gasolina, no hay diésel. ¿Por qué? Porque el gobierno es incompetente, joven. No ha hecho exploración, no ha previsto la crisis actual que tenemos, ¿ya? Una inflación estructural. Impacto de la inflación, jóvenes. Fíjense, tenemos aquí la pérdida del poder adquisitivo, la distorsión de los precios, el aumento en la incertidumbre y el efecto redistributivo. Pérdida del poder adquisitivo, ya les había dicho, jóvenes, que con la misma cantidad de dinero no podemos comprar las mismas cosas. A ver qué dice. La inflación reduce el valor del dinero, lo que significa que se necesita más dinero para comprar los mismos bienes y servicios. Antes con 100 pesos compraba una bolsa. Ahora para comprar esa bolsa necesito más de 100, necesito 150, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi dinero ya no me alcanza. ¿Por qué? Porque han subido los precios. Por eso decía yo, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo o el alza generalizada de los precios, ¿ya? Distorsión de los precios relativos. Puede causar distorsiones en la asignación de recursos, ya que algunos precios suben más rápidos que otros. Eso es obvio, joven. No todos los precios suben en la misma proporción. Entonces, ¿cómo sé si la inflación ha sido el 10 o ha sido el 20? Porque tengo que sacar un promedio, joven. Eso no quiere decir que todos los precios suban. A ver, la carne se ha duplicado, ha subido el 100%. La energía eléctrica ha subido el 5%. Fíjense, la carne ha subido más que la energía eléctrica. Pero para ver cuál es la inflación tengo que sacar un promedio, ¿ya? Por eso hay una distorsión en los precios relativos. Aumento en la incertidumbre, jóvenes. La inflación alta y volátil puede dificultar la planificación económica y la inversión a largo plazo. ¿Ustedes creen que en Bolivia va a venir a invertir, jóvenes, cuando hay una incertidumbre que la inflación se va a disparar? Ustedes van a poner su platita en el banco sabiendo que su plata mañana no va a valer nada, jóvenes. Eso quiere decir incertidumbre, que no van a saber qué va a pasar, ¿ya? Efectos redistributivos, jóvenes. La inflación puede beneficiar a los deudores y perjudicar a los acreedores, jóvenes, ya que las deudas se pagan en dinero de medio valor. Por ejemplo, jóvenes, ¿qué hace la gente? Está subiendo el precio del dólar, por ejemplo, jóvenes. Con lo que ha faltado gasolina, fíjense, en el precio del dólar estaba a 1,20, perdón, a 11,20, ahora está a 12. Entonces, yo si tuviera las posibilidades económicas, ¿qué voy a hacer, joven? Voy a ir a solicitar un crédito a una entidad financiera sin tomar en cuenta mucho el tipo de interés, joven, porque yo voy a decir, voy a pagar el 20% de interés anual, ¿ya? Si saco plata. Pero la inflación va a ser mayor al 20%. Si la inflación es el 30, yo pago el 20, gano el 10, joven. Es cuestión de sumar y restar. Entonces voy a ir a sacar plata del banco y como no tengo ningún negocio, voy a comprar dólares, no importa, es un activo financiero. Sí, voy a comprar dólares y los dólares van a subir, jóvenes, y yo el préstamo le voy a pagar en bolivianos. Eso está diciendo aquí, ¿ya? Entonces entonces, ¿a quién perjudica uno? Beneficia a los deudores, me va a beneficiar a mí porque yo el dinero que voy a pagar va a tener un menor poder, ¿ya? Y los acreedores van a perder en este caso.
Ojo que la banca no va a perder nunca, joven, porque la banca trabaja con dinero ajeno, ¿sí? No es que la banca va a perder si voy a sacar plata del banco. Ellos me van a prestar, pero me están prestando dinero de los que ahorro, ¿ya? Control de la inflación. La inflación, les decía, es generalmente un fenómeno monetario, jóvenes, ¿ya? Política monetaria. Los bancos centrales pueden aumentar las tasas de interés para reducir la demanda agregada y controlar la inflación. La política monetaria tiene que ver con la cantidad de dinero que hay en circulación, con el tipo de interés, con el tipo de cambio. Eso ve la política monetaria. Dentro de la política económica tenemos la política monetaria y la... Continuemos, ¿ya? Les decía que la política monetaria tiene que ver con la cantidad de dinero en circulación, con el tipo de interés, con el tipo de cambio, etcétera. Entonces, la inflación se puede controlar mediante la política monetaria, ¿ya? Miren, los bancos centrales pueden aumentar las tasas de interés. La tasa de interés es, no sé, puede decir, es 20, ahora va a ser 30 o va a ser mínimo más, puede aumentar, ¿ya? Si aumenta o se baja el tipo de interés, eso va a tener una repercusión directa con la inflación, jo, ¿ya? Para reducir la demanda agregada y controlar la inflación, ¿ya? La política fiscal, en cambio, tiene que ver con los impuestos, jóvenes, ¿sí? Los gobiernos pueden reducir el gasto público o aumentar los impuestos para disminuir la demanda agregada, ¿ya? El dicho, los impuestos tienen que ver con la política fiscal. Política de ingresos, jóvenes. Implementación de control de precios y salarios para limitar el crecimiento de los costos, jóvenes. Implementación y controles de precios. ¿A qué se refiere? Esto se refiere a que el precio de la leche no puede ser más de 5 bolivianos, jóvenes. Entonces, fíjense, si yo estoy controlando los precios, jóvenes, estoy haciendo, de alguna forma, estoy tratando de controlar la inflación, de que no suban los precios. La pregunta es entonces, jóvenes, ¿podré yo controlar todos los precios? Seguramente que no, jóvenes, ¿sí? No voy a poder decir todos los precios van a ser así. No se puede controlar los precios por decreto, jóvenes, ¿ya? En una economía de mercado no podemos hacer eso. Por ejemplo, si yo quiero controlar un precio, por ejemplo, jóvenes, están subiendo los precios de primera necesidad, está subiendo el precio de la carne, del pollo, del azúcar, del arroz, del fideo, etcétera. Entonces yo voy a decir, fíjense, entonces yo tengo que proteger como gobierno, voy a decir, yo voy a sacar una política donde no puedan subir los precios, ¿ya? Yo voy a controlar los precios. Y voy a decir, por ejemplo, como puede ser para cualquier bien este, ya es un ejemplo. Voy a decir entonces, el precio de la carne de pollo no puede ser mayor de 20 bolivianos mensual. Y al que cobre más de 20 bolivianos les voy a decomisar, les voy a meter a la cárcel, etcétera. ¿Ya? Entonces la gente va a tener que vender máximo a 20 bolivianos el kilo de pollo. ¿Sí? Ustedes son los que producen pollo, jóvenes. La pregunta es, ¿los productores de pollo producirán pollo si no van a ganar, jóvenes? Seguramente no. Si hay un control de precios, jóvenes, si me dicen, no pueden ustedes vender el kilo de carne de pollo a más de 20 bolivianos, no voy a producir pollo, pues, jóvenes. Y después la gente va a tener que comprar el pollo de la pizarra. Va a decir kilo 20 bolivianos el precio del pollo y no va a haber pollo, jóvenes. Por eso os digo, esto hay que verlo entre paréntesis, ¿ya? Hay que verlo entre paréntesis. Controles de precios y salarios, jóvenes, para limitar. ¿Cómo vamos a controlar los salarios? ¿Cómo se controlan los salarios, jóvenes? Por ejemplo, en Bolivia nadie puede ganar más del presidente en la parte pública. Estamos controlando los salarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ganan, digamos, más que el presidente, van a tener más dinero, quiere decir que los precios van a subir, va a aumentar la inflación, ¿ya? En cambio, si yo fijo un tope máximo, la gente no va a tener dinero, entonces la inflación no va a poder subir. Ingreso disponible. ¿A qué se refiere del ingreso disponible? Importancia del ingreso disponible, ¿ya? O sea, el ingreso es los recursos con los que yo cuento, joven. ¿Ya? El ingreso disponible determina la capacidad de los hogares para gastar los bienes y servicios. Yo tengo en mi hogar un ingreso de 3.000 bolivianos. No puedo gastar más, jóvenes. Nadie puede gastar más de lo que tiene, jóvenes. En economía no hay milagros, jóvenes. Quien gasta más de lo que tiene, tiene problemas, jóvenes, en otras palabras, ¿sí?
Y si yo gasto más de lo que tengo que hacerlo de alguna forma, jóvenes. Por ejemplo, si en una familia, si yo gano 3.000 y gasto 3.100, ¿cómo voy a pagar el restante? Acudiendo a préstamos, ¿no es cierto? Pero ese préstamo se tiene que pagar. El gobierno, ¿cómo hace eso? De la misma forma, jóvenes. Si gasta más, si tiene una balanza comercial negativa, tiene que recurrir a préstamos o imprimir billetes, jóvenes, sin respaldo. Y eso genera inflación. Ahorro e inversión, jóvenes. ¿Qué es el ahorro y qué es la inversión? El ingreso disponible también influye en la capacidad de los hogares para ahorrar o invertir. El ahorro, jóvenes, lo que es el ahorro para unos es inversión para otros. El ahorro, la proporción marginal al ahorro quiere decir eso, cuánto de mi ingreso yo estoy ahorrando. Yo gano 100 bolivianos, voy a ahorrar 5 bolivianos. Entonces, es el 5% de mi salario que estoy ahorrando, por ejemplo. Ese 5% le voy a poner al banco, y otros van a poner lo mismo, y otras personas van a sacar un préstamo y con ese dinero van a invertir. Por eso el ahorro es igual a la inversión, ¿ya? El ahorro puede ser utilizado para inversión, educación, vivienda o negocios, contribuyendo al crecimiento económico a largo plazo. Si no habría ahorro, no habría inversión, jóvenes, ¿sí? Calidad de vida, jóvenes. Es un indicador de bienestar económico en los hogares, ¿ya? Aquí no solamente se trata de recursos, jóvenes, sino de salud, de educación, etcétera. Un mayor ingreso disponible mejora la calidad de vida y permite a los hogares gastar más en necesidades y deseos. Obviamente, joven, si yo tengo un ingreso mayor, voy a estar mejor que si tuviera un ingreso menor. Esto no quiere decir, jóvenes, que si yo tenga, por ejemplo, si yo gano 10.000, voy a estar mejor que si ganaría 3.000, ¿sí? Porque voy a poder comprar una mayor cantidad de bienes y servicios. Pero no nos olvidemos que los recursos son escasos, ¿ya? Relación entre el Producto Interno Bruto y el ingreso disponible. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Ya sabemos, jóvenes, es el total de bienes y servicios producidos en un país, ¿no es cierto? Mide la producción total de una economía, total de bienes y servicios, productos finales en un país, ¿ya? Y dentro del territorio nacional. Mientras que el ingreso disponible mide la cantidad de ingresos que realmente llegan a los hogares después de impuestos y transferencias. Tenemos que restarle los impuestos y las transferencias. Aunque el Producto Interno Bruto y el ingreso disponible están relacionados, pueden diferir o ser diferentes debido a la distribución de impuestos y transferencias del gobierno, ¿ya? Son diferentes. No es lo mismo. La política económica, ya lo decía, las políticas fiscales y monetarias. La política económica tiene como política monetaria y política fiscal. Son las dos que utilizan. Las fiscales tienen que ver con los impuestos, las monetarias con el dinero, con la tasa de interés, etcétera, ya que ya hemos visto recién. Y pueden influir tanto en el Producto Interno Bruto como en el ingreso disponible, ¿ya? Por ejemplo, como en el ingreso disponible. Si yo cobro mayor cantidad de impuestos, mi ingreso disponible va a ser menor. Si yo cobro menores impuestos, mi ingreso disponible va a ser mayor, ¿ya? Por ejemplo, una reducción de impuestos puede aumentar el ingreso disponible, miren, sin cambiar el Producto Interno, mientras que un aumento en el gasto público puede incrementar. ¿Está bien? Contabilidad nacional. Fíjense, yo les decía en la anterior clase la importancia del sector formal y del sector informal, jóvenes, porque la contabilidad nacional que se hace solamente podemos hacer del sector formal, jóvenes, no así del sector informal. ¿Cómo definimos la contabilidad nacional? Es un sistema de cuentas que mide la actividad económica de un país, proporcionando una visión estructurada y cualitativa de su economía. Estas cuentas registran todas las transacciones económicas que ocurren de la economía con el resto del mundo. ¿Yo podré contabilizar el sector informal, por ejemplo? No, joven. Aquí nosotros sabemos todo lo que nosotros contabilizamos del sector formal, ¿ya? Pues es cuantitativa, podemos cuantificar cuánto tenemos. Componentes de la contabilidad nacional. Para ver cómo hacemos la contabilidad nacional, tenemos que tomar el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional, jóvenes, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional, jóvenes? Ya les había dicho, pero los voy a volver a recalcar. Cuando hablamos del Producto Interno Bruto, es la producción de bienes y servicios finales producidos en un año dentro del territorio nacional, dentro de las fronteras. No importa si son bolivianos o extranjeros, jóvenes, ¿sí?
En cambio, el Producto Nacional se diferencia del Producto Interno Bruto, jóvenes, que es también se contabiliza, así todos los bienes y servicios. ¿Cuál es la diferencia? Aquí, como dice Nacional, jóvenes, contabilizamos lo que es producido por bolivianos, en este caso, si hablamos del Producto Interno Nacional de Bolivia. Todo lo que producen los bolivianos, sin importar si es fuera o dentro del territorio. Si yo produzco, por ejemplo, en la Argentina, pero soy productor boliviano, lo tengo que contabilizar dentro del Producto Nacional. Si hay una empresa argentina que produce en Bolivia, no lo puedo contabilizar dentro del Producto Nacional. Esa es la diferencia entre el Producto Nacional y el Producto Interno Bruto. Fíjense en que esto yo ya lo estoy diciendo varias veces, no se van a olvidar, en una de esas los pregunto en el examen, ¿ya? Es una medida más común de producción del Producto Interno Bruto. Es la medida más común de la producción económica y el bienestar económico. El Producto Interno Bruto es lo que más, es lo que más utilizan, no solamente en Bolivia, sino en todos los países del mundo, ¿ya? Incluye el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro del país. Esto quiere decir dentro de las fronteras, ya les había mencionado varias veces, ¿ya? En cambio, el Producto Nacional incluye el PIB más los ingresos netos del extranjero. El Producto Nacional, si producen en la China, empresas bolivianas lo tengo que contabilizar para el Producto Nacional, ¿ya? Refleja el ingreso total de los residentes de un país sin importar dónde se genere, ¿ya? Tenemos aquí otros componentes, cuentas de ingreso y del gasto. La cuenta de ingreso y del gasto, fíjense, registra el flujo de ingresos, salarios, rentas, beneficios, ¿ya? Y los gastos, consumo, inversión, ahorro en la economía, ¿ya? Ingreso y gasto. Ayuda a entender cómo se distribuye y utiliza el ingreso generando por el Producto Interno Bruto, ¿ya? Ingreso y el gasto sería. Cuentas del sector externo. Registran las transacciones económicas entre residentes y no residentes, entre bolivianos y extranjeros, ¿ya? Incluyen exportaciones y importaciones y transferencias internacionales. Exportaciones es lo que nosotros vendemos. Por ejemplo, nosotros vendemos gas, exportación. Compramos harina, importaciones. Transferencias internacionales. Mis familiares me transfieren recursos de Estados Unidos. Cuentas de capital. Registra las transacciones que afectan al stock de activos y pasivos del país. Cuentas de capital, los activos y pasivos. Incluyen inversión en capital fijo y variación de inventarios. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad nacional? ¿Para qué sirve la contabilidad nacional? Porque la contabilidad nacional, al medir cómo estamos en la economía, me tiene que servir para algo, ¿no es cierto? Si no, ¿para qué voy a hacer la contabilidad? Fíjense, para hacer los presupuestos, el gobierno necesita de la contabilidad nacional. Necesita saber con qué recursos cuenta. Proporciona indicadores claves como el Producto Interno Bruto, que son fundamentales para evaluar la salud económica de un país. ¿Cómo vamos a saber si hemos crecido o no hemos crecido? Lo hacemos mediante la contabilidad nacional, ¿ya? Formulación de políticas. Yo tengo que saber qué es lo que tengo para realizar políticas. Yo no voy a decir, por ejemplo, voy a hacer hospitales, caminos, voy a tomar una política de salud o de educación, si no sé con qué cuento, jóvenes. Yo sé, por ejemplo, que la gobernación del Gran Chaco no cuenta con recursos. No puedo, tengo que formular políticas de austeridad, ¿no es cierto? Miren, aquí dice, los gobiernos utilizan estos datos para diseñar y evaluar políticas económicas, fiscales y monetarias. Análisis económicos, ayuda a los economistas a entender la relación económica y realizar un análisis macroeconómico y microeconómico. Con la contabilidad nacional, yo si sé cuánto tengo, puedo formular o hacer un análisis, ¿ya? Yo puedo decir, fíjense, la economía del país está bien, podemos crecer, o está mal, ¿qué tenemos que hacer para revertir esta situación que tenemos? Hasta aquí, jóvenes. Vamos a dejarlo ahí entonces, jóvenes, ¿ya? A ver, ya sabemos entonces, la próxima clase ya sabemos cómo estamos trabajando. Estamos bien con el avance, no me preocupa, jóvenes. Hemos comenzado oportunamente, estamos bien. Yo siempre acabo el programa, así que no se preocupen de eso. Los espero el día martes en hora de clase. De la misma forma, si es que pasamos clases virtuales. Yo les paso el enlace, ustedes se conectan y si se acaba se vuelven a conectar como hemos hecho hoy día, ¿ya? Si no hay dudas, jóvenes, vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Bueno, Licen. Ya, en eso quedamos entonces, ¿ya? Los espero el día martes.